Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco ante esta Comisión de Presupuestos a petición de los grupos de Izquierda Plural, Catalán, Socialista y Popular para exponer los presupuestos generales para el 2014 en las competencias y programas de gasto de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En estos terceros presupuestos que expongo, el escenario es sin duda bien distinto al de los precedentes, con unos datos económicos que atisban crecimiento, lo cual nos permite encarar el próximo año 2014 de una forma más optimista. Y en este contexto, las administraciones públicas hemos hecho un esfuerzo colosal, imprescindible para lograr la reducción del déficit y contribuir a reconducir un escenario adverso que amenazaba la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. En la consecución de este resultado, sobre todo en tan poco tiempo, ocupan sin duda un lugar central las administraciones territoriales, un lugar aún más reconocido si se tiene en cuenta el esfuerzo extra que supone para unas administraciones, como las comunidades autónomas, que son responsables de 3 de cada 4 euros invertidos en el gasto social. Como muestra de ello, de su firme compromiso con sus territorios, con sus ciudadanos, con sus vecinos y con la sostenibilidad de su política prestacional, las comunidades autónomas se comprometieron con un ejercicio exento de voluntarismo y lleno de realismo a la reducción del sector público instrumental, entre otros instrumentos. Con resultados ya cerrados al 1 de enero del 2013, entre el 1 de junio del 2010 y el 1 de enero del 2013, el número de entes del sector público autonómico se redujo en 307, un 13% menos, un 59,6% de la reducción inicialmente prevista, que estaba situado en 515 entes, estando ya disueltos en la fase previa de extinción y, por lo tanto, sin actividad, el número de 535. Una cifra que va a suponer, cuando termine este año 2013, un ahorro por procesos de extinción de más de 1.500 millones de euros en el periodo 2011-2013, de los cuales 414,86 millones de euros se lograron en 2011 con respecto al año anterior, 669 millones en 2012 con respecto al año anterior y otros 421,52 millones de euros prevemos en este ejercicio en relación con el anterior. Unos datos que, en términos de personal, supone una reducción de 6.000 puestos de trabajo con un coste menor asociado de 130 millones de euros, en concreto 129,84 millones. Sin embargo, este proceso no va a acabar aquí, porque las comunidades autónomas se han comprometido a un esfuerzo ulterior en materia de reducción que, una vez finaliza este, conllevará con una reducción neta de 193 entidades en este año 2013. No obstante, el compromiso de las comunidades autónomas ha ido más allá, implementando medidas en consonancia con sus planes económico-financieros en todas y cada una de las áreas y capítulos de gasto, dando como resultado, señorías, la cifra de 10.409 millones de euros de ahorro, que en el caso de los gastos supusieron 6.651,7 millones y por el lado de mayores ingresos alcanzaron los 3.757 millones de euros. Señorías, el mantra de que se incrementan los impuestos y no se reducen los gastos no es cierto, por mucho que se repita, no es cierto. Se está reduciendo el gasto público en España. Y de este esfuerzo, del esfuerzo de las comunidades autónomas, quiero además incluir a las corporaciones locales, porque nuestras corporaciones locales han adoptado muchas y muy singulares medidas derivadas de sus planes de ajuste que han supuesto en el año 2012, respecto al ejercicio anterior, un incremento en los ingresos de 1.108 millones de euros y una reducción de gasto de 1.465 millones de euros, es decir, un ahorro total de 2.574 millones de euros. El resultado de todas las medidas, señorías, de todos esos planes de ajuste, lo hemos podido ver el pasado lunes con ocasión de la presentación del cierre definitivo de las cuentas del año 2012, ya que el conjunto de las administraciones públicas cerró con un déficit del 6,84, 2,2 puntos de PIB inferior al del año anterior, que fue del 9,07, o lo que es lo mismo, 22.000 millones de euros menos, en un esfuerzo de consolidación fiscal prácticamente inédito en Europa. Desglosado por administraciones, la Administración Central del Estado cerró con un déficit del 4,24, inferior al 5,20 del ejercicio 2011. Las comunidades autónomas del 1,84, frente al 3,41 del año anterior, es decir,
1,57 puntos menos. Y las corporaciones locales cerraron con superávit, señorías, con superávit de 0,22 puntos del Producto Interior Bruto, superando en consecuencia y con creces el objetivo de déficit que tenían asignado, que era de 0,39 puntos de PIB, es decir, una mejoría de 0,61 puntos de PIB. Pues bien, todo ese compromiso de trabajo, de esfuerzo conjunto de todo el sector territorial se vio complementado, como no puede ser de otra manera, con el compromiso y apoyo del Gobierno de la Nación con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las cuentas de las comunidades autónomas. Y para ello articulamos una serie de mecanismos de liquidez en el año 2012 que continúan este año 2013. Por lo que respuesta al año anterior, 2012, la cuantía total de las medidas de liquidez del Estado a las comunidades autónomas ascendió, excluyendo el plan de pago a proveedores, a un total de 28.716,4 millones de euros, que desglosado por cuantía supuso 17.704 para proveedores de comunidades autónomas, 9.597,6 para el de entidades locales, 3.128 millones de euros por la concesión de anticipos adicionales, 2.536 millones de euros por la ampliación del periodo de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación y 3.716 millones de euros por la concesión de anticipos de la liquidación estimada del sistema de financiación, a lo que hay que añadir 5.397 millones de euros por aplazamiento de los vencimientos del ICO y, por último, y no menor, los 13.939 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica. Unas cuantías extraordinarias, sin duda, pero eso sí, sujetas a una fuerte condicionalidad fiscal que, hasta el momento, suponen una cuantía de 34.000 millones de euros, más los 20.918 del Fondo de Liquidez Autonómica y los correspondientes anticipos y reintegros de vencimientos. Por lo tanto, señorías, la cifra total de los años 2012 y 2013, con la cual se ha dotado de liquidez a las comunidades autónomas y a nuestras corporaciones locales, alcanza en este momento los 70.172 millones de euros. 70.172 millones de euros. Nunca se ha visto un esfuerzo mayor de apoyo al sector territorial, a la liquidez y al funcionamiento de la economía, porque cuando se apoya la liquidez se garantiza el pago a los proveedores y, en consecuencia, el empleo de las empresas que trabajan para los mismos de esta magnitud. 70.172 millones en 2 años. Y por ello es un compromiso patente el que el Gobierno ha demostrado con nuestras administraciones territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales, entendiendo, comprendiendo, asumiendo y apoyando, ya que son garantes de nuestra sociedad del bienestar. Y por ello, también es cierto que no todas las comunidades autónomas tienen situaciones financieras idénticas. Y a la luz de los datos del déficit del 2013, pues vimos que era imposible que tuvieran en este ejercicio una situación idéntica de objetivo de déficit. Por ello planteó el Gobierno una situación de déficit diferenciado para las comunidades autónomas. No era el objetivo premiar ni privilegiar a unas comunidades autónomas frente a otras. Era un objetivo realista. Existía una enorme disparidad entre las distintas comunidades autónomas, lo cual exigía flexibilidad con el objetivo común de avanzar todos juntos hacia ese 1% que tendrán todas y cada una de ellas el próximo año 2014, atendiendo en este tiempo adicional a lo largo del año 2013 a las particularidades que se daban en cada uno de los territorios. Pues bien, hoy, pese a que la fase de consolidación fiscal por vía del ajuste podemos entender que ha cesado en las dimensiones precedentes, lo que es cierto es que tenemos que tener todos presente que la austeridad se mantiene vigente. Porque la austeridad no es algo circunstancial, no la debemos de entender como una moda pasajera. Entiendo que la austeridad es una forma de garantizar con carácter acíclico la viabilidad de los servicios públicos en nuestro país. Y por ello vamos a seguir perseverando en el ahorro. Pero entendemos el ahorro como un instrumento. No lo entiendan ustedes, señorías, como un fin, que no lo es. Por eso,
En estos presupuestos, el Gobierno de la Nación prevé reducir un 4,7% el gasto ministerial hasta alcanzar los 34.584 millones de euros frente a los 36.302 del año anterior, es decir, 1.718 millones de euros menos, lo cual, unido a las notables reducciones en la materia de intereses de la deuda pública, nos permite destinar estos recursos a las políticas sociales. Entendemos, por lo tanto, que producimos una auténtica reducción y priorización. La austeridad tiene que empezar por nosotros mismos y hemos sido consecuentes con ello. En los presupuestos generales del Estado que estoy ahora presentando, correspondiente a la financiación autonómica y local, los situamos en la cifra de 99.001,16 millones de euros. Esto supone un descenso de 1.663,4 millones de euros, es decir, un 1,65% menos que los 100.664,6 que estaban anotados en el presupuesto para el vigente año 2013. Desglosado, lo correspondiente a comunidades autónomas representa un decremento de 2.214,79 millones de euros, es decir, el 2,61% menos, hasta situarse en esa cifra de 82.517,3. En el ejercicio actual son 84.732 millones de euros, les recuerdo. Y, por su parte, en cuanto a la financiación de los entes locales, se incrementa en 551,3 millones de euros, es decir, el 3,46% más, llegando a la cifra de los 16.483,79 millones de euros. Señorías, la reducción en la financiación de las comunidades autónomas, fácilmente explicable, es debida a la bajada en la previsión de liquidación de los recursos de 2012 y el descenso en las entregas a cuenta, que es fruto de la reducción de los ingresos públicos del Estado, ya que el sistema de financiación pivota sobre los ingresos tributarios. Y si los ingresos tributarios descienden, lógicamente descienden las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Unas entregas a cuenta que suman los 80.590,3 millones de euros, como antes les indiqué, 2,61% menos. A estas entregas, además, debemos sumar la aportación estatal al Fondo de Garantía, que alcanza los 8.234,6 millones de euros, y la dotación al Fondo Global Positivo de 3.823. Y, a su vez, tenemos que restar la cifra del Fondo de Suficiencia Global Negativo. Procedentes de la liquidación de 2008 y 2009, que, como bien recordarán sus señorías, fue excesiva, en su inicio se restan 2.315 millones de euros, resultado de la aportación estatal por el aplazamiento a 120 mensualidades, recuerden sus señorías que en su inicio eran solo 60, y por lo tanto se resta a favor del Estado lo correspondiente a aportaciones provenientes de IRPF, IVA, impuestos especiales, Fondo de Suficiencia Global y anticipos efectuados. Y, por otro lado, con respecto a la previsión de liquidación del año 2012, la suma alcanza los 4.242,9 millones de euros. En relación con el Fondo de Compensación Territorial, como bien conocen sus señorías y figura en el texto del proyecto, desciende un 24,34% con respecto al vigente ejercicio 2013, hasta llegar a los 432,43 millones de euros. En este sentido, todas las comunidades autónomas presentan reducción respecto al año vigente como consecuencia de la reducción de la base del cálculo. Quiero referirme también a las subvenciones que se contienen en la sección 32, que suman 246,9 millones de euros. En ellas se contienen subvenciones al transporte terrestre en Madrid, Barcelona y en Canarias. También 13 millones de euros al transporte ferroviario de Sevilla y de Málaga. 152 millones de euros para el País Vasco por el impuesto especial por tabaco y compensaciones de la Policía Autónoma. 40 millones que le corresponden a Extremadura y 30 millones al FITE en Teruel. 28 millones para el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander y, finalmente, 250 millones que se corresponden a la compensación que se deriva del artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, referente al impuesto de almacenamiento de residuos radiactivos y al impuesto de depósitos en entidades de crédito. Señorías, sin duda la articulación de todo este conjunto de medidas, sin duda la puesta en marcha de estos extraordinarios mecanismos de financiación, de dotar de liquidez a nuestras administraciones territoriales, no hubiera sido posible
sin el principal, sin el más valioso activo de nuestras administraciones públicas, es decir, de los recursos humanos. En relación con la función pública, en el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre del 2013, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de los mismos. Sin duda es una medida dolorosa, es una medida difícil. Somos conscientes de que tras la reducción del 5% de las retribuciones de los empleados públicos en mayo del 2010, la congelación sobre esa base de los años 11 a 14, la pérdida de poder adquisitivo de nuestros empleados públicos es importante. Y somos conscientes también de que tras cada nómina pública se esconde una familia que se financia con ese trabajo, una familia que tiene que hacer los esfuerzos a fin de mes. Por lo tanto, esta medida no ha sido fácil de tomar, en absoluto. Ha tenido que ser largamente reflexionada, debatida y estudiada. Y ha sido imprescindible adoptarla para conseguir los objetivos de consolidación fiscal y control del déficit. Por ello, al igual que ha sucedido este año, el Gobierno lo que sí hace es garantizar a nuestros trabajadores públicos que percibirán sus 2 pagas extraordinarias. Además, mantendremos en el año 2014 los mismos criterios y excepciones a la limitación en la oferta de empleo público, con el objetivo de poder priorizar las necesidades de efectivos en los servicios públicos básicos y poder continuar así, de esta manera, el proceso de racionalización de efectivos, que entre enero del 2010 y enero del 2013 ha permitido la reducción en el conjunto de las administraciones públicas de casi 140.000 efectivos, es decir, un 5,14% menos. Por último, y como novedad especialmente reseñable, indicar que se ha suprimido la obligación de todos los departamentos, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal que amorticen en 2014 un número de plazas equivalente al de las jubilaciones que se produzcan. Esta medida, entiendo, de especial relevancia y que ha estado vigente en el año 2012 y sigue vigente en este año 2013, junto con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010, determinaba que durante el periodo 2010-2013 las vacantes de las relaciones de puestos de trabajo y de los departamentos no podía ser superior al 5% del total de puestos de trabajo existente, originando, sin contar la aplicación de esta medida próxima ya a producirse al corriente del año, la amortización de 35.042 puestos de trabajo, lo cual, en términos económicos, supone un ahorro de 582,3 millones de euros. Pero tenemos que trabajar juntos con nuestros empleados públicos en tener una administración más eficaz y más eficiente. Y por eso trabajamos y profundizamos en lo que es la modernización administrativa de nuestra administración pública. Y en este sentido, y derivado de los resultados del informe de la Comisión de Reforma de nuestras administraciones públicas, el Gobierno tiene en marcha la reforma del marco jurídico de nuestras administraciones. Y en primer lugar, con la reforma de la Ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con el objetivo de integrar en una norma reguladora única el procedimiento administrativo, la normativa propia del procedimiento tradicional, con la reguladora de los trámites de la Administración electrónica que hoy vienen recogidos en la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Y, en segundo lugar, está prevista la elaboración de un manual de reducción de cargas administrativas y mejora regulatoria para la Administración General del Estado, también contenido en el informe CORA, y que tiene como objetivo facilitar la puesta en marcha de nuevos procesos de reducción de cargas administrativas que entendemos son redundantes e innecesarios en la Administración del Estado. Y, en tercer lugar, el SIA, el denominado Sistema de Información Administrativa, en colaboración con todos y cada uno de los departamentos ministeriales y que sin duda ha sido y es de gran utilidad para la realización de estudios de medición de procedimientos y de servicios, así como de la medición de cargas administrativas, va a ser base para poder abordar la simplificación y el estudio de los procedimientos, con el objetivo de obtener una mayor y más profunda reducción de las cargas administrativas. Y, en cuarto lugar, y consecuentemente con los objetivos de lograr un horizonte temporal real
de una administración sin papeles, que sea 100% electrónica, pondremos en marcha actuaciones realizadas con la simplificación documental de los trámites a realizar por empresas y ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Y, finalmente, vamos a proceder a la racionalización de los procedimientos administrativos, que tienen que estar presididos por el principio de simplificación de los trámites, siendo menos gravoso para ciudadanos y empresas, favoreciendo, por lo tanto, no solo lo que es el acierto técnico, sino también la eficacia y la eficiencia en la gestión administrativa. Voy concluyendo, señorías. Por todos estos avances que se estamos llevando a cabo, dado que hemos conseguido a lo largo del ejercicio 2013 ya liquidado definitivamente, en los avances que tenemos del 2012 liquidado definitivamente, en los avances que tenemos ya de este ejercicio 2013, que indican claramente que hay una mejora en la situación financiera de nuestras corporaciones locales, que obtendrán un superávit aún superior al que tienen en este ejercicio, donde nuestras comunidades autónomas van a seguir reduciendo y sustancialmente el déficit. Entendemos que el conjunto del sector territorial ayudará, sin duda, a que se cumpla el objetivo del déficit del Estado dentro de los términos que están establecidos. Y para todo ello, y sirve como base para los presupuestos del año 2014, porque evidentemente si no hay unos presupuestos del ejercicio anterior correctamente liquidados y unas comunidades y unas corporaciones locales correctamente financiadas, sería imposible y vacío el poder analizar las cuentas del próximo ejercicio. Y por eso, señorías, estos presupuestos que tengo el honor de presentarles ahora continúan en esa senda de austeridad, continúan priorizando las políticas sociales y de los servicios públicos que demanda la sociedad. Son unos presupuestos comprometidos con los ciudadanos, unos presupuestos que, en definitiva, y con ello termino, recuerdo la máxima de Cicerón, cuando sostenía que el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado y la deuda pública debe ser disminuida. Fíjese, señoría, como en la vieja Roma hablaban de la ley de estabilidad presupuestaria y nosotros no lo sabíamos. Muchas gracias, señor presidente, señorías.